Sí. Ya, así que vamos a hacer, por favor, vamos a ser prudentes. Hemos hablado la clase pasada en todo lo que es la parte de la teoría, teoría de acidez y basicidad, ¿no? Estábamos en ese punto. Para nosotros no es nada nuevo, para todos, antes de comenzar la clase deben ser muchos deben estar ahí en su cama, ¿no? Con celulares de sueño. Algunos tal vez están durmiendo incluso. Así que agarren, levántense, den un estirón de brazos y a prestar atención. Ya habíamos hablado algo de la teoría de acidez y basicidad. Para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados básicamente a este equilibrio ácido-base en la materia de química general. Ya han visto equilibrios en disolución, algunos tal vez estarán ahorita incluso con química analítica. Han visto, ¿no? El tema de calcular pHs, saben muy bien que a temperatura ambiente la concentración no el pH más el pH les tiene que dar 14. Han visto la interacción entre un ácido fuerte, una base fuerte, ácido fuerte, base débil, etcétera, ¿no? O sea, no es nada nuevo para nosotros. Nosotros la teoría que hemos visto tres teorías fundamentales, que es la teoría de Bronsted-Lowry, hemos visto la teoría de Arrhenius y la teoría de Lewis. Para nuestro análisis de nosotros es fundamental que nosotros trabajemos básicamente con el tema vamos a trabajar básicamente con el tema de la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. ¿Ya? Hemos establecido que la teoría de Bronsted-Lowry, ¿qué era la teoría de Bronsted-Lowry, chicos? La teoría de Bronsted-Lowry básicamente me mencionaba, ¿no? Yo necesitaba tener protones. ¿Para qué? Porque un ácido tenía la capacidad de ceder un protón y una base tenía la capacidad de aceptarlo. En Lewis ocurría, ya no hablaba de protones, en Lewis ya la teoría de Lewis era un poquito más, iba más allá. Ya me mencionaba que era un ácido de la capacidad que tiene una molécula de aceptar protones y una base de donarlos, ¿no? Es lo que hemos establecido en la clase pasada. En base a eso, por favor, estamos estableciendo ese punto. Para el análisis de moléculas orgánicas, generalmente, qué es lo que sucede, no? Cuando yo tenga un ácido, por decirles, yo tengo un ácido como el ácido acético, ¿no? La manera más frecuente de analizar la acidez de una molécula es en presencia de agua. ¿Por qué agua? Porque agua es el reactivo más económico que tenemos presente en nuestra universidad, ¿no? El ácido acético en presencia de agua a mí me va a producir acetato. Me produciría acetato me va a producir, ¿no? ¿Ya? Acetato más hidrógenos. Dependerá mucho, chicos, cómo lo va a actuar mi molécula orgánica. Ejemplo, en este caso lo estoy diciendo, al ácido lo he hecho actuar como ácido, ¿no? Ha perdido su protón. El agua que ha hecho, fíjense muy bien. La molécula de agua, básicamente, con su par de electrones, ha venido y ha extraído el protón. ¿Estamos de acuerdo? En este punto, fíjese, se ha cumplido la teoría de Bronsted-Lowry. Me está diciendo que ácido es cualquier molécula capaz de tomar un protón. El ácido acético ha donado un protón. En este punto, cuando el ácido dona un protón, automáticamente se forma dentro de los productos. Para mí se me forma un nuevo compuesto, en este caso se forma el acetato. ¿Ya? A este acetato se lo denomina como base. Aquí lo vamos a establecer en la parte de arriba, por favor. Se lo establece como base conjugada del ácido. Ya lo establecemos como una especie de base conjugada del ácido. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien, por favor. Lo establecemos como una base conjugada del ácido. Debe quedar claro en este punto, por favor, que fíjense muy bien en este punto. Si lo hago trabajar como ácido, automáticamente en los productos me aparece la base conjugada. ¿Por qué base? Muchos dirán, ¿por qué base? ¿De dónde sale el concepto de base? La base conjugada básicamente se lo trabaja ¿por qué? ¿Por qué, chicos? Imagínense. Para que esta molécula, para que el acetato vuelva a la forma, en este caso a la forma ácida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar como base, pues, ¿no? ¿Por qué tiene que venir a robar un protón? O sea, tiene que tener la capacidad de aceptar. Al aceptar el protón, ¿qué pasa? Va a actuar como base. Y esta base rápidamente se va a transformar en el ácido. Ya debido a eso lo trabaja con una base conjugada del ácido. Ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo eh, tengo el amoníaco, tengo el amonio? Imagínense que yo tengo el amonio. El amonio lo va a actuar con una molécula de agua.
Fíjense muy bien. ¿Será que el amonio tiene la capacidad de aceptar un par de electrones? Perdón, tiene la capacidad de aceptar un protón. Les pregunto a ustedes, ¿será que el amonio tiene la capacidad de aceptar un protón? No, Auxi. Bajo ningún sentido, no puede aceptar, no puede aceptar, no tiene la capacidad de aceptar un protón. Lo máximo que el nitrógeno puede albergar son 8 electrones y los 8 electrones ya están distribuidos entre los 4 átomos de hidrógeno, ¿no? No puede, ¿no? Lo siguiente que va a pasar, fíjense en este caso, va a actuar como ácido. Esto lo pondremos el amoníaco mejor, ya, por favor. Mm, Porque esto va a actuar como ácido. Pondremos el amoníaco. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí tranquilamente puede actuar como una base, ¿no? Fíjense muy bien. Aquí quiero solo actuar como base porque ya trabajé como ácido. Quiero actuar como base. Fíjense muy bien. Ya. Presten atención en este punto. Yo puedo observar básicamente en esta estructura. ¿Qué es lo que voy a observar? Fíjense, el amoníaco básicamente tiene la capacidad por actuar como base. No se caracteriza generalmente por ser una base. ¿Qué es lo que suele pasar? Viene a abstraer el protón y con abstraer el protón, básicamente, ¿qué ocurre? Cuando esa molécula abstrae el protón, básicamente se forma, actúa como base, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de aceptar un protón. En ese punto, ¿qué me va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Fíjense muy bien. Voy a tener el protón aquí arriba, abajo, y el protón que acaba de ganar y se me forma el amonio. Se me forma este amonio y pueden observar muy bien, básicamente en este punto me va a quedar los oxidrilos. Ya lo que yo puedo observar en este punto, que el amoníaco ha actuado como base. Y si ha actuado como base, el compuesto que se me forma a continuación es una especie de ácido conjugado de la base. Es una especie de ácido conjugado de la base. ¿Ya? Aquí lo vamos a establecer por favor en la parte de, lo voy a escribir mejor, ¿ya? Entonces tiene que quedar claro ese concepto, es una especie de ácido conjugado de la base. Finalmente, ¿yo cómo voy a lograr establecer que una molécula es básica o es ácida? ¿No? Generalmente lo que suele ocurrir, debo manejar conceptos claros. Y esos conceptos claros tienen que ser a nivel de la base conjugada del ácido o el ácido conjugado de la base. ¿Por qué? Porque yo lo establezco esta parte como una especie de ácido conjugado de la base. Porque el amonio, para poder retornar a la forma en la que se encuentra aquí como amoníaco, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perder un protón, tiene que cederlo. Aquí no va a ceder el oxígeno, entonces en ese punto va a actuar esto como ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque para retornar nuevamente en equilibrio ácido-base y retornar a la forma de amoníaco, ¿qué tiene que pasar? Tiene que perder un protón. ¿Con quién va a perder el protón? Con el oxidrilo. En ese punto, ¿qué es lo que generalmente ocurre? No pierde el protón y rápidamente el par se queda con el nitrógeno, ¿no? Lo que nosotros estamos trabajando básicamente hasta el momento es un análisis limitado de acidez y basicidad. Ya es un análisis limitado. ¿Por qué? Porque las moléculas orgánicas varían según los grupos funcionales. Se estudia los grupos funcionales de acidez según ya sean grupos del ácido carboxílico, según sean ésteres, según sean aminas, según sean amidas. Ya lo que nosotros estamos tratando de ahorita establecer es un estudio limitado en este punto que sí me ayuda, pero no es un estudio global respecto a lo que es el tema de la acidez y basicidad de moléculas orgánicas. Ya, pero por lo menos esta introducción me va a tener un poquito más claro y me va a orientar respecto a tratar de determinar un poco la acidez o basicidad de una molécula. Yo puedo observar en este punto, fíjense muy bien, tengo una base conjugada del ácido. ¿Por qué? Porque tiene que actuar como base para retornar a su forma ácida, en este caso como ácido acético. Aquí, ¿por qué ácido conjugado la base? Fíjense, esta molécula actúa como base. ¿Por qué? Porque ha aceptado un protón, porque es base, cualquier molécula que acaba de aceptar un protón. Y esto se denomina ácido conjugado la base. ¿Por qué? Porque para retornar a su forma básica tiene que perder un protón, o sea, tiene que actuar como ácido, donar un protón, ¿no? Ácido, toda molécula capaz de tomar un protón. ¿Ya? Entonces tengo el ácido conjugado de la base y la base conjugada del ácido. Cuando generalmente, chicos, se quiere determinar acidez o basicidad, en ese punto lo vamos a establecer, ¿no? ¿No? Cuando generalmente, ¿no? Cuando se desea determinar la basicidad o la acidez de una molécula,
se debe estudiar el ácido o la base conjugada. Se estudia el ácido o la base conjugada de la molécula. ¿Ya? Básicamente, chicos, cuando yo desee establecer, ¿no?, quién es más ácido, quién es más básico, yo debo analizar, estudiar la base conjugada del ácido o en algún otro caso el ácido conjugado de la base, ¿ya? Porque generalmente estudiando la estabilidad del ácido conjugado de la base conjugada me va a definir qué tan ácido o qué tan básico es, ¿no? En este punto, por eso se lo estoy planteando de esta manera. Cuando se desea determinar la basicidad o acidez de una molécula, realmente se debe estudiar el ácido o la base conjugada de la molécula, ¿ya? ¿Por qué generalmente, no? Porque si la base conjugada o el ácido conjugado es estable, la molécula será ácida o básica, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Generalmente, ¿no? En caso que yo determine que el ácido conjugado, ¿no?, o la base conjugada sean estables, quiere decir, si la base conjugada es estable, generalmente el ácido tiende a ser fuerte. Por ejemplo, si la base conjugada es estable, el ácido tiende a ser fuerte. Si el ácido conjugado en ese punto es estable, esta base tiende a ser fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Yo analizo, por ejemplo, en este punto es importante dar ese punto, ¿no? Si yo analizo la base conjugada y es estable, generalmente mi ácido es fuerte. Si yo analizo su ácido conjugado y es estable, la base es fuerte. Ya, eso me tiene que quedar claro. Debo analizar la estabilidad de esas moléculas a partir de las cargas formales. Por ejemplo, aquí tengo una carga positiva y aquí tengo una carga negativa, ¿no? Para analizar la estabilidad de mi ácido conjugado y de mi base conjugada, generalmente yo recurro a mis conceptos que he aprendido. ¿Qué maneras tenemos de estabilización? Habíamos estudiado dos principalmente, que era la por efecto mesomérico, donde se forman estructuras resonantes, y tenía por efecto inductivo, ¿no? Es por eso que me tiene que quedar claro ese concepto. Entonces, en función a eso, yo también puedo establecer esto, ¿no? Generalmente, en este punto, cuando yo tengo esta reacción, ¿no?, generalmente equilibrio ácido-base, ¿qué es lo que generalmente ocurre? ¿No? Muchas veces se pregunta, ¿no?, entre, entre el ácido, en este punto, entre el ácido que lo he hecho actuar, entre el ácido acético y mi base conjugada, ¿cuál de las dos moléculas es más estable? Generalmente la estructura más estable para ustedes siempre tiene que ser una estructura que no presente cargas formales, ¿no? Generalmente lo que es lo que ocurre en la naturaleza, que es en la naturaleza se presenta generalmente siempre las moléculas más estables son las que se presentan en la naturaleza, las que existen. Y esas moléculas más estables generalmente son las que no tienen cargas formales. Por ejemplo, entre este equilibrio ácido-base, la molécula más estable, ¿quién es? El ácido, la base conjugada del ácido. Aquí es el ácido, pues obvio, ¿no? No presenta cargas formales y es una molécula tranquilamente presente en el ambiente. En este punto, debido a la pérdida del protón, se me forma el acetato, pero el acetato no va, ¿ya? Lo mismo pasa aquí. El amonio, en este caso el amoníaco, es mucho más estable que el amonio, ¿no? Entre este equilibrio ácido-base. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Está quedando claro ese punto? Está claro. Perfecto. Entonces, algunas recomendaciones más en ese punto. Vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no?, lo que es el tema de la acidez, basicidad, ¿no? En este punto. No, aquí evidentemente no vamos a calcular el pK, el pH, ¿no? ¿Por qué generalmente? Porque ustedes, en teoría, nosotros ya debemos saber, ¿no? Imagínense, aquí solamente se les presenta las moléculas y ustedes tienen que tener la capacidad de análisis, ¿para qué? Para poder determinar la acidez o basicidad. ¿Por qué? Porque imagínense, a ver, o sea, de nada, ¿qué pasaría si les dan el pH de las moléculas? Imagínense, voy a inventar. Imagínense que el pH del ácido acético de esa solución es de, no sé, lo han determinado y sale de 4, ¿no? 4 unidades de pH. Imagínense del amonio. La han determinado y sus unidades de pH son de, imaginemos que sea de 10, ¿ya? O sea, es una suposición. Y si me dan si me dan las unidades de pH, ¿qué significa eso? ¿Quién sería el más ácido con esas unidades de pH? ¿Quién sería el más ácido, chicos? Son cuatro.
El pH 4, pues, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Ustedes hacen rápidamente, saben que la concentración de hidrógenos básicamente ¿a qué va a ser? 10 a la menos 4. Lo mismo aquí, ¿no? La concentración de hidrógenos es 10 a la menos 10. Y como está elevado, como está básicamente elevado a un número mucho menor que este va a dar un valor mayor, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, esta clase de conceptos son cosas que debemos manejar ya nosotros, ¿no? Eso es el problema de tener semestre virtual. Muchos compañeros no prueban la conciencia, ¿no? Y esta clase de conceptos básicos se nos van de la mano, ya se nos van de la mano. Por ejemplo, puesto que muchos ni siquiera sabían cómo convertir el pH a concentración de hidrógenos, ¿no? Recuerden que el pH es igual menos logaritmo en base a 10 de la concentración de hidrógenos, ¿no? Mm, Muchos conceptos básicos se nos van de la mano y esos conceptos básicos, aunque no la crean chicos, hay veces nos ayudan, nos salvan la vida, nos salvan demasiado la vida, ¿ya? Eso es esencial. Lo mismo pasa en este punto, fíjense. Ahora nosotros no nos van a dar, pues, no nos van a dar ni el pH, ni siquiera el pK, que también nos aporta información. No nos van a dar ni el pKa ni el pKb, nada. A ustedes no les van a dar nada. A ustedes lo que se les va a dar solamente son moléculas orgánicas y tienen que tener la capacidad de analizar en base al análisis de la base conjugada o el ácido conjugado, cuál es más ácido, cuál es más básico. ¿Ya? Así que eso tienen que tener mucho cuidado. ¿No? Porque para mí fuera fácil. Incluso podríamos hablar todavía, ¿no? Del equilibrio ácido-base. Porque he trabajado también no en la carrera, ¿no? Como de química general, con los chicos de la licenciada Jenny Rojas. He trabajado con ella para química general también, por teoría. Hemos hablado también de equilibrio ácido-base. A ver, fíjense muy bien en este punto. Eh, entonces, tengo que dar claro estos dos parámetros, ¿no? ¿Hay algún otro punto más esencial para esto? Fíjense muy bien. Eh, el definir si va a ser ácido o va a ser base, ¿cómo va a estar? El definir si va a ser ácido o va a ser base va a estar sujeto básicamente al análisis que me pidan. Me piden determinar la acidez de una molécula, o sea, me piden determinar cuán ácido es, yo debo hacerlo actuar como ácido. Me piden determinar cuán básico es, yo lo debo actuar como base, ¿no? Vamos a determinar, por favor, algunos parámetros, ¿no? Dentro de la tabla periódica, vamos a determinar aquí acidez y basicidad dentro de la tabla periódica, ¿ya? En este punto, entonces, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de acidez y basicidad dentro de la tabla periódica. Aquí, por favor, lo van a corregir. Aquí vamos a poner acidez. Vamos a poner aquí acidez y basicidad dentro de la tabla periódica. Ya, generalmente mi tabla periódica, yo tengo mi tabla periódica está dividida generalmente en niveles o subniveles y eh, en familias, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que yo tengo? En el primer nivel, en el primer nivel de la tabla periódica, yo generalmente tengo el carbono, tengo el nitrógeno, lo vamos a establecer aquí. Tengo el carbono, puedo tener el nitrógeno, puedo tener aquí el oxígeno. ¿Por qué lo dibujo así? Porque estas moléculas ustedes no los van a ver así, ¿no? Cuidado que me digan, sí. ¿Y será que lo puedo poner así, carbono solito? No, no. En, en forma de moléculas orgánicas siempre lo voy a encontrar en esta forma, ¿no? Metileno, en el grupo amiduro, oxidrilo. Aquí van a tener el flúor. Realmente siempre lo encuentran así ustedes, ¿no? En este punto, cuando ustedes trabajan en este punto, fíjense, en la tabla periódica se encuentran así. Vayan por favor todos en la tabla periódica. Tienen carbono, nitrógeno, tienen la familia de los carbonoides, nitrogenoides, anfígenos y halógenos. ¿Ya? Pero tienen aquí en el primer nivel, fíjense por favor. Tienen así, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente en este punto? Para determinar la acidez se trabaja de esta manera, de la basicidad, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, aquí en este punto, ¿quiénes tengo? Tengo el cloro, tengo el bromo,
tengo el iodo y ya contiene algunos átomos. Por ejemplo, abajo del oxígeno, ¿quién sigue? Sigue el fósforo, ¿no? ¿Me pueden corroborar, por favor? No, es azufre, selenio, telurio. Sigue el fósforo. Más o menos lo tienen así, se lo tienen la distribución. La cosa es que yo quiero presentar, por ejemplo, aquí lo suelen tener así, SH2 negativo, ¿no? Y aquí dependerá si lo tienen en forma de fosfina, pero lo tienen generalmente así, ¿no? Ustedes ya lo van a ver en su tabla periódica. Fíjense. Algo que me ayuda mucho, por favor, en este punto. En la tabla periódica, así en este sentido se encuentra la acidez. En el sentido se encuentra lo que es la forma, lo que es la acidez. Y hacia abajo también trabajo con lo que es la parte de la acidez. ¿No? Cuando me encuentre en el mismo nivel o periodo, ¿qué es lo que generalmente tomo en cuenta? Cuando me encuentro en el mismo nivel o periodo, para determinar la acidez de una molécula, generalmente tomo el tema de la electronegatividad. No, ustedes dirán, ¿por qué el tema de la electronegatividad? ¿De dónde sale que tienes que analizar la electronegatividad? El concepto de analizar la electronegatividad básicamente sale de analizar de cuán estable es uno de estos átomos soportando la carga negativa, ¿no? Si generalmente un átomo, mientras más electronegativo sea, más va a tener la capacidad de soportar una carga negativa. ¿Ya? Más adelante vamos a analizarlo. Generalmente, mientras más electronegativo es, más va a tener la capacidad de eh, estabilizar una carga negativa. ¿Por qué? Porque, por un ejemplo, a ver, ¿el flúor de dónde proviene? El flúor tranquilamente podría provenir del ácido fluorhídrico, ¿no? Tranquilamente puede provenir del ácido fluorhídrico. Al perder el protón, queda como flúor negativo. Y en este punto, lo único que me queda analizar, cómo ha actuado como ácido, aquí me queda analizar como su base conjugada de ese ácido. Y yo puedo observar que ese átomo es muy electronegativo, porque ustedes observen, fíjense muy bien, el mismo nivel o periodo, el flúor es el más electronegativo de estos cuatro. En ese punto, ¿yo qué analizo? Fíjense, observo que es un átomo muy electronegativo, por tanto puede soportar las cargas negativas, ¿no? Por tanto, de esa manera se puede estabilizar y en comparación con con el oxígeno, con el nitrógeno, con el carbono, es mucho más estable. ¿Por qué? Porque es mucho más electronegativo que el oxígeno, que el nitrógeno o el carbono y puede soportar mejor las cargas negativas, ¿no? Puede soportar mucho mejor las cargas negativas. La basicidad está dado en sentido contrario, es un poquito más que obvio, ¿no ve? ¿Será que una molécula que puede ser ácida puede ser básica a la misma vez? Les pregunto a ustedes. Sí. ¿El ácido sulfúrico qué es? ¿Ácido fuerte o base fuerte? El ácido sulfúrico. Ácido fuerte. Ahora, ¿será que puede ser una base fuerte? ¿El ácido sulfúrico será que puede ser una base fuerte? Es ácido fuerte. ¿Qué dicen los demás? Chicos. No. No, pues es un ácido fuerte y como base es débil, pues no, chicos, ¿sí o no? El ácido sulfúrico es un ácido fuerte y como base es débil. ¿El hidróxido de sodio qué es? ¿Base fuerte o ácido fuerte? Base fuerte. Sí. ¿Y será que puede actuar como ácido fuerte? No, no puede. No, pues no, chicos. ¿Cómo es ácido fuerte? Perdón, ¿cómo es base fuerte? ¿Va a ser ácido? Va a ser un ácido débil, pues no, chicos, eso no tiene que quedar clarísimo. ¿Estamos de acuerdo? El ácido clorhídrico, ¿ácido fuerte o base fuerte? Bien, ahorita me van a decir ahorita me van a decir base fuerte algunos, ¿no? El ácido clorhídrico, chicos, ácido fuerte o base fuerte. Esos son conceptos que debemos tener de cultura general, ¿no? Ácido fuerte. Y Ácido fuerte. exacto, ¿será que puede actuar como base fuerte? Yo les pregunto el ácido clorhídrico. No, No. no puede. No, No. pues, no. O bien es ácido o bien es básico, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, a ver, por ejemplo, la famosa ecuación que la concentración de que el pOH más el pH tiene que ser 14, ¿a qué temperatura cumple? Chicos,
a temperatura ambiente, ¿no? A los 25. Fíjense muy bien en este punto. Tengo la basicidad, tengo la acidez. ¿Ya? Es obvio, ¿no? Si el ácido fluorídrico, si la acidez va en este sentido, la basicidad va a ir en sentido contrario, pues, ¿no? Si el ácido va en este sentido de aquí. Porque a ver, cuando yo trabajo en la misma familia, lo que generalmente yo observo es el número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cuando me encuentro en la misma familia, esto es el mismo nivel o periodo aquí ya. Pero cuando me encuentro en la misma familia, en los halógenos, ya debo observar el mismo nivel o periodo. Y en ese punto, para analizar yo qué debo hacer, debo trabajar con el número atómico. ¿Por qué? Porque imagínense que yo trabajo a ver, con el ácido fluorhídrico y trabajo con el ácido iodídrico. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Viene a abstraer el protón. El ácido iodídrico, como es un ácido, ¿qué hace? Simplemente dona su protón. No ve ácido que tiene la capacidad de donar un protón. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar como yodo más hidronios. En este punto, por ejemplo, algo, por ejemplo, cuando yo me topo con esa circunstancia y observo que se encuentran en el mismo nivel o periodo, en ese caso se encuentran en la misma familia, ¿no? Porque esta familia de los halógenos. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Cuando analizo eso, básicamente yo debo analizar el número atómico y ya no me voy al concepto de electronegatividad. ¿Por qué? Porque generalmente, mientras más, entre comillas, mientras más grande es una molécula, ¿no? Básicamente, mayor número atómico va a tener la capacidad de soportar mejor la carga negativa. O sea, el átomo de yodo, básicamente, en este caso el anión yodo, va a tener la capacidad de soportar mucho mejor la carga negativa que el átomo de flúor, ya en este caso que el anión flúor. Esto debido al tamaño, perdón, debido al número atómico. Por ejemplo, el número atómico de ese es mucho mayor que el de flúor es 9 y el de ese creo que está cerca de los 50 y pico. ¿Ya? Entonces, en ese punto voy a analizar el número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando me encuentre en el mismo nivel o periodo en ese punto, ¿qué es lo que voy a analizar? La electronegatividad. ¿Por qué? Porque ustedes igual quieren analizar el número atómico, se van a dar cuenta que el flúor tiene mayor número atómico que el oxígeno, que el nitrógeno y el carbono. O sea, tiene mayor número atómico y encima tiene mayor electronegatividad, ¿no? El flúor, respecto a estos cuatro aquí. Pero cuando analizo la misma familia, yo voy a analizar el número atómico, porque una molécula que tiene un número atómico 36 puede soportar mucho mejor la carga negativa que una molécula mucho más pequeña que es el flúor, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que quedar claro eso. La molécula o bien es un ácido fuerte, o bien es base, no puede ser ácido fuerte y base fuerte a la misma vez, no va a cuadrar, ¿no? Eso me tiene que quedar claro, ¿ya? Tiene que tener muy claro eso ya, por favor, ¿ya? O bien es ácido, o bien es básico, no hay de que la molécula es ácido y base fuerte a la misma vez, o sea, como que no da algo, ¿no? Estamos cometiendo algún error y hay que recurrir a nuestros conceptos fundamentales, por favor, de química general, repasar un poquito o equilibrios en disolución, en algún otro caso, ¿no? Repasar nuestros conceptos fundamentales. O bien es ácido o bien es base, pues, ¿no? Si la acidez está en este sentido, la basicidad va a ser todo lo opuesto, pues, ¿no, chicos? Es como el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Perfecto, es una base fuerte. Ahora, ¿será que es un ácido fuerte? No, pues. Es un ácido completamente débil. Es un ácido débil, 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 débil. ¿No? El ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Ajá, ya, pucha, es un ácido fuerte. Entonces, ¿será que es una base fuerte? No es imposible, es una base recontra débil, ¿no? Tal vez su forma en sulfato sí, tal vez ya tenga una cierta base, pero aquí no. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, pero como base es extremadamente débil, ¿no? O no están de acuerdo. Sí, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo a ese punto entonces o no? Sí, sí. Y así estamos. Perfecto, entonces vamos a continuar. Para tratar de entablar un poquito mejor nuestro análisis, por ejemplo, vamos a utilizar dos moléculas que son las más sencillitas. Por ejemplo, que nuestro objetivo el día de hoy sea aplicar todo nuestro conocimiento teórico en función a tratar de establecer, de ayudar a dos moléculas. Generalmente el primer análisis generalmente que se toma, ¿no?, de la base conjugada es determinar su estabilidad por efecto mesomérico o por efecto inductivo. Cuando no encuentra efecto mesomérico o inductivo, como en estos casos, fíjense, porque aquí no hay efecto mesomérico o inductivo en el flúor o el nitrógeno, ahí recurro a ese análisis, ¿ya? Ahí recurro a este análisis. Cuando veo que no puedo analizar ni por efecto mesomérico ni por efecto inductivo, básicamente recurro al análisis de este punto, ¿no? Analizar la electronegatividad, mientras más electronegativo, más ácido, siempre y cuando se encuentren en el mismo nivel o periodo, o cuando se encuentra en la misma familia, el número atómico. Pero cuando ocurre eso, cuando ya mi análisis por efecto inductivo o por efecto mesomérico
se ha visto ya reducido. O sea, ¿a qué me refiero? De que no pueda definir mediante esos dos conceptos cuál es más ácido, cuál es más básico. Ahí recién recurro a lo que es este análisis de tabla periódica, ¿ya? Eso me tiene que quedar claro. Entonces, para poner en práctica nuestros conocimientos, voy a utilizar un ejemplo bien básico, pero un ejemplo bien común, ¿no? Yo voy a utilizar el metano y vamos a utilizar el clorometano. Ya es un ejemplo que yo lo utilizo básicamente todos los semestres en la ¿Y por qué utilizas este ejemplo todos los semestres? Ya te lo sabes de memoria. No es que me lo sepa de memoria. Ya no es que me lo sepa de memoria. El problema es que son los ejemplos más sencillos que yo encuentro inicialmente para explicarles a ustedes. Son los ejemplos más sencillos que utilizo para explicarles a ustedes. Fíjense muy bien, aquí lo vamos a poner ya. Que para comenzar a familiarizarnos con esto, que estos ejemplos básicamente se reduzcan el día de hoy a dos cosas, ¿no? Vamos a determinar cuál de estas dos moléculas es la más ácida. Ya anótense ahí. Determinar entre el metano y el clorometano cuál es el más ácido. Anótense por favor allá. Determinar entre el metano y el clorometano cuál es la molécula más ácida. Determinar entre el metano y el clorometano cuál es la molécula más ácida. Perfecto. En el primer punto, yo puedo observar que aquí yo tengo el metano. Lo vamos a escribir sus nombres para que no se confundan. Tengo el metano y en este punto tengo el clorometano. En este punto tengo el metano y en este otro punto tengo el clorometano, ¿no? Fíjense muy bien. Para comenzar a entender un poquito los conceptos, vamos a aplicar aquí, lo vamos a introducir con agua. Siempre que yo analizo generalmente acidez o basicidad, se me pide, deberían utilizar, si quiero analizar la acidez de esos dos, debo utilizar una base que interactúe, ¿no? Pero para mí fuera fácil poner dióxido de sodio o un otro compuesto, pero yo de preferencia siempre les digo pongan agua en nuestro análisis. Es el solvente que tenemos más frecuente en nuestra universidad. Lo siguiente que hace, observo. ¿Qué les he pedido? A ver, ¿qué les he pedido, chicos? ¿Qué les estoy pidiendo en este ejercicio? Vamos con todos, a ver, trabajar con todos. ¿Qué les estoy pidiendo? Determinar cuál es más ácido. Determinar cuál es más ácido. Como me estoy pidiendo determinar como más ácido, ¿cómo los voy a hacer actuar al metano y al clorometano? ¿Como ácido o como base? Como estoy analizando acidez, ¿cómo los hago actuar? ¿Como ácido o como base? Como ácido. Como ácido. Como ácido. Como ácido. Exacto, porque quiero determinar cuál es más ácido. Entonces, bajo ese concepto, lo siguiente que yo voy a hacer, lo voy a actuar como ácido. Entonces, debo buscar cuáles son sus hidrógenos acídicos. En este caso, yo puedo observar que este hidrógeno, básicamente es igual a este hidrógeno, y este hidrógeno es igual a este hidrógeno aquí. O sea, no cambia la reactividad. Fíjense, los cuatro hidrógenos son iguales. Aquí estos tres hidrógenos son iguales, porque como es ácido, para analizar la acidez o basicidad, yo básicamente voy a utilizar la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Es la teoría que me ayuda a determinar. ¿Por qué? Porque Lewis aquí no puede aplicar. Por ejemplo, si quiero hacerlo actuar como ácido, Lewis te dice, ácido tiene capacidad de aceptar los protones, en cambio, perdón, dos electrones. ¿Será que esto puede aceptar dos electrones? Imposible, pues el átomo de carbono a aquel lado ya tiene 8. Tiene aquí 8 electrones, entre enlazados y no enlazados. Tiene 8. O sea, a aquel lado le van a dar 2 electrones. O sea, la teoría de Lewis está nula aquí, ¿no? Básicamente, para todos los ejercicios que se les plantee, ustedes deben utilizar la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Por qué debo utilizar la teoría de Bronsted y Lowry? Porque el analizar una molécula con cargas formales es mucho más sencillo que analizar una molécula como en este caso así neutra. ¿Ya? Puedo analizarlo así, claramente, pero analizar una estructura con cargas formales me da mucho más información. Porque recuerdo, yo ya tengo idea de qué grupos me pueden estabilizar cargas positivas y qué grupos me van a estabilizar cargas negativas, etcétera, ¿no? Por eso es importante generalmente conseguir, en este caso, ¿no? Como voy a hacer actuar como ácido, voy a analizar las bases conjugadas de esos ácidos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Fíjense, el protón viene y roba lo voy a hacer robar de la parte de arriba. Puede robar cualquiera de estos protones, o en este caso los hidrógenos, ¿no? Los protones, puede robar cualquiera, no hay problema alguno. ¿Ya? Puede robar cualquiera. Ya como los cuatro tienen la misma reactividad, eso no se preocupen. Pues imagínense, yo creo que roba el protón de aquí. Lo mismo el agua, el protón de aquí. Básicamente, el par se viene donde el átomo de carbono y el par se viene aquí donde el átomo de carbono.
Porque la teoría, les dice, la teoría de Brown-Taylor es clara. ¿Qué les dice la teoría de Brown-Taylor? Ha sido toda molécula capaz de donar un protón. O sea, donar un protón. En ningún momento le dice que el protón se ve con sus par de electrones. En ese momento ya dejaría de ser protón, sería hidrógeno, ¿no? Si se ve con el par de electrones. En ese punto les dice, ha sido cualquier molécula capaz de donar un protón. O sea, no les dice en ningún momento les dice que va a robar el par de electrones más. Roba el protón, ¿qué va a pasar? Me va a quedar esto. Y si un cálculo de la cara formal de ese átomo de carbono es negativo. ¿No? Aquí me va a quedar más hidronios. Fíjense muy bien, el ácido ha tenido la capacidad de donar su protón, lo mismo aquí, donar su protón, ¿no? Y desde esta base lo está aceptando, o sea, prácticamente lo está robando, pero es como si lo aceptara, ¿no? Aquí me van a prestar sumamente atención, ¿ya? Yo ahorita les voy a comenzar a preguntar. Ya. ¿Hasta aquí alguna consulta, por favor? No, no, está todo claro, no creo que haya dificultad, ¿no? Aplicando teoría de Brown-Taylor, ¿no? Ácido dona su protón, base, ácido dona el protón, ¿no? Pero en ningún momento le dice que se va con el par de electrones, ¿no? Solamente protón les habla. Debe tener claro los conceptos, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Yo les voy a preguntar. Así, o sea, fíjense, no sé, comienzan a, antes de las primeras clases comienzan a conectar 100. No, y eso que yo todavía les regalo puntos porque participan, pero como dicen Roger, no sé cómo ir a hacer. ¿No? Imagínense, a ver, ¿dónde está? Tatiana Parra. ¿Se está ahí en la llamada? Tatiana Buenos Parra. días, Oxy. Buenos días. Tatiana, según Lewis, ¿qué es un ácido? Según la teoría de Lewis. Estamos hablando toda la clase de eso. A los que abandonan la reunión ya nos vean. Lewis, ¿verdad? Sí. Es capaz de aceptar un par de electrones. Un ácido. Sí. Y para tener un par de electrones tienes que tener por lo menos un orbital, ¿no? Pero está bien, en términos generales está bien. Basta que tú respondas de esa manera en el examen. Y no tienen que responder de manera detallada, ¿no? No, yo les he explicado un poquito más detallada la teoría de Lewis, ácidos y bases, pero basta que lo expliquen como la compañera y ya está. Eso y su ejemplo, ¿no? Porque por lo menos se quiere que tengan la idea. Vámonos con Aide Silvia Bravo. Sí. Buenos días, Aide. Gracias. Por favor, después de tus compañeros, según Brown-Taylor, ¿aquí se considera una base? Según la teoría de Brown-Taylor. Para Bronsted y Lowry, Sí. el ácido cede un ion protón y la base recibe un ion protón. En este caso, acepta, ¿no? La base tiene que presentar un protón, ¿estamos de acuerdo? En cambio, un ácido tiene la capacidad de donar un protón, pero fíjense muy bien que para ácidos y bases, como les he mencionado, tienen que existir protones. Si no encuentran protones en el medio, ¿qué teoría tendrían que utilizar? Tienen que utilizar Lewis, ¿no? No me va a quedar de otra, ¿no? Porque fíjense muy bien, esas teorías están condicionadas, en este caso, a la existencia de protones, ¿no? O en ese punto, moléculas que estén enlazadas a átomos de hidrógeno. Si no hay eso en el medio, mi análisis ya no sirve. Vámonos, por favor, vamos a ver otra persona que está conectada. Vámonos con Aymar Giovanni. Aymar. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Giovanni? ¿Les puedes decir a tus compañeros en qué consiste la teoría de ácidos y bases de Arrhenius? De Arrhenius. Sí, Arrhenius.
Mm, Y tal vez no lo entendí bien, pero según San Google, sugiere clasificar ciertos compuestos como ácidos y bases cuando, con un tipo, de acuerdo con el tipo de ion que se forma cuando este compuesto se añade a agua. Generalmente un ácido te debería liberar hidróneos, ¿no? Protones. Una base, Sí. oxidirlos. Sí, pues el ácido forma hidróneos y las bases oxidirlos Ya está. cuando se lo añaden. Está bien, Giovanni. Vámonos, por favor, con otra persona. A ver, Harold Kevin Cardona. Harold, Buen día. buenos días, Harold. ¿Le puedes explicar a tus compañeros, por favor, qué es una base de Lewis? De Lewis Sí. es aquel que puede ceder electrones. En este caso, tienes que ser específico. No, un par de electrones. Ah, perdón, sí. Sí, Y ese par de electrones se debe encontrar en un orbital sin enlazarse, ¿no? Los pares de electrones tienen que encontrar sin enlazarse, ¿no? sí, sí. Ya, perfecto. A ver, en este punto, chicos, entonces, el día de hoy mm, vamos a, obviamente no va a ser nuestra última clase, pero no va a ser la última clase conmigo, vamos a seguir trabajando por lo que yo veo cómo está la cosa, la situación, no vamos a seguir trabajando, ¿no? Lo que yo generalmente quiero es que ustedes por lo menos sienten las bases para analizar moléculas orgánicas, en este caso sencillas, ¿no? Porque si yo quiero analizar, o si yo quiero aplicar esos conceptos que les estoy planteando para analizar absolutamente todas las moléculas orgánicas, no se puede, ¿ya? Este concepto es limitado a un limitado número de moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas no tienen características, por ejemplo, como estas, o sea, sencillitas. Ya, pero si yo les planteo moléculas así, con anillos aromáticos, les planteo con aquí grupos ácidos carboxílicos, con sustituyentes, les propongo otras cosas, ya la situación cambia, ya debo hacer otro análisis. Y ese análisis es el que quisiera incorporar, pero por el tema del tiempo, yo debo limitarme a trabajar con el tema del análisis en función a lo que tienen establecidos en el plan global, que lo han pasado, y en función a lo que tienen establecidos en el punto de su práctica, ¿no? Y básicamente el análisis limita esto, pero este análisis no es tampoco tan limitado. Este análisis me ayuda a comprender un poquito más lo que es la parte de ácido vacía más adelante, ¿ya? De todas maneras, vamos a trabajar más adelante con otros grupos funcionales, porque la acidovacidad viene determinada también en función de los grupos funcionales, ¿no? Hay los, como les he mencionado, hay los ésteres ácidos carboxílicos, anhídridos, hay también los haluros de acilo, aminas, amidas, una infinidad de grupos funcionales, ¿ya? Pero bueno, vamos a trabajar, vamos incluyéndonos. ¿Por qué yo les digo esto, chicos? Porque al cabo de este curso, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes que me siga al 100% va a tener la capacidad, por lo menos, de saber cuando una molécula es ácida, o va a tener la capacidad de analizarlo, ¿no? Cosa que hay veces no ocurre, por ejemplo, con los chicos, dicen doctor, sí, el doctor sí les habla así de su acidez, no les explica ese detalle, pero después agarra y les habla de los grupos funcionales. Les da, como les mencioné, les da grupos funcionales de esta manera. NO2 les produce aquí el ácido carboxílico, les da esto y les pide, no sé, imagínense, les pide analizar cuál es el más ácido, cuál es el más básico, ¿no? Y ahí ves aplicar ese concepto aquí, se nos va a nuestras manos. Ya muy poco, aquí por ejemplo es muy, se puede aplicar ese concepto, pero a veces no sigue completamente las reglas, pero si yo ya sé analizar así, voy a tener algo de idea de qué ocurre aquí, por lo menos la idea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y puliendo un poco más nuestros conocimientos, se puede. No es nada del otro mundo. Y si me siguen a la perfección, van a poder analizar sin ningún problema cualquier molécula orgánica. ¿Ya? Entonces, en este punto, fíjense, estoy entre el metano y el clorometano. Ya tengo en ese punto la base conjugada del ácido. Eso se llama base conjugada del ácido. Y fíjense muy bien, estas bases conjugadas ya están condicionadas, ¿no? Base conjugada del ácido. Esta base conjugada del ácido de quién? De esa molécula y de esa molécula, ¿no? Ahora, tengo aquí los hidrones y los hidrones. Ahora debo analizar la estabilidad. Al analizar la estabilidad de esa molécula, de esa molécula que se ha formado a partir de la base conjugada, perdón, a partir del ácido,
Voy a analizar. La molécula más estable básicamente me está mencionando que proviene del ácido más fuerte, ¿no? La molécula más débil proviene del ácido más débil. Observo, ¿cuál de estas dos bases conjugadas es la más estable? ¿Cuál creen? Porque yo puedo observar que tengo una carga negativa, ¿no? Cuando tengo una carga negativa, en este punto yo no puedo hablar de que mi molécula necesita densidad electrónica. En este punto ya tiene pares de electrones, o sea, la molécula está con pares de electrones libres, ¿no? Más bien necesitaría utilizar estos para enlazarse. ¿Qué es lo que ocurre? En este punto ya tengo densidad electrónica. Lo que yo necesito es grupos abstractores, grupos que estabilicen cargas. ¿Estabilicen cargas qué, chicos? Estabilicen cargas Negativas. negativas. Ahora yo les pregunto, en el análisis que nosotros estamos manejando, hemos establecido que los hidrógenos en nuestro análisis no son importantes, son invariantes. ¿A qué me refiero? Que no dan ni quitan, o sea, no me ayudan nada, o sea, un hidrógeno ya. Igual aquí, pero aquí yo puedo observar que en la primera molécula tengo por hidrógenos. Los hidrógenos no tienen mucha relevancia en nuestro análisis. Puedo observar en la siguiente molécula de abajo que tengo un átomo de cloro. ¿Y el átomo de cloro por qué se caracteriza? Por ser un grupo abstractor de densidad electrónica. Y cuando yo tengo una carga negativa, yo necesito grupos estabilizadores de cargas negativas. ¿Quiénes eran los grupos estabilizadores de cargas negativas? En este caso eran los halógenos o elementos o átomos bastante electronegativos también, al margen de los halógenos también, ¿no? Los grupos abstractores son generalmente grupos que son completamente electronegativos, ya al margen de los halógenos. Por ejemplo, podemos ver en este punto, porque en algunos casos el mismo oxígeno actúa como un grupo abstractor también generalmente, ¿no? Dependiendo frente a qué átomos se encuentren. Podemos ver muy bien en este punto, tengo 3 átomos de hidrógeno. Los hidrógenos no van ni quitan en nuestro análisis, no tienen mucha relevancia, pero abajo yo puedo ver que hay un átomo de cloro. El átomo de cloro que está haciendo, está estabilizando la carga negativa. ¿Por qué? Por efecto inductivo está abstrayendo, ¿no? Está abstrayendo energía electrónica. La abstracción de energía electrónica es lo que hace, estabiliza la carga negativa, ¿no? Porque recuerden, una molécula siempre desea estar en su estado más estable, en su estado neutro. Es por eso que de esa manera se encuentran presentes en la naturaleza. ¿Ya? Pero cuando tiene una carga positiva o una carga negativa, de cierta manera ya me indica inestabilidad. Ya me indica inestabilidad, ¿no? Cuando tengo una carga negativa o una carga positiva, de cierta manera ya me indica inestabilidad. En ese caso, la carga positiva, ¿yo qué necesitaba? La carga positiva me indica ausencia de energía electrónica. En muchos casos yo necesitaba grupos que den energía electrónica y estabilicen cargas positivas. Cuando tengo negativo, generalmente ocurre un efecto completamente opuesto. Ya la molécula ya tiene energía electrónica, ya tiene. Lo que necesita es grupos que la abstraigan. En este caso, grupos abstractores de energía electrónica. En este caso, el cloro es un grupo abstractor. Entonces está abstrayendo energía electrónica y está estabilizándolo por efecto inductivo. Ahora, ¿quién cree que es más estable? El metano, pero ¿quién cree que es más estable? La base conjugada 1, lo vamos a llamar a qué, o la base conjugada 2. El 2. ¿Qué dicen los demás? Dos. Dos. ¿Los demás qué opinan? A ver. ¿Qué dicen los demás? No voy a participar a nadie. Solamente mis compañeros de siempre. ¿Dónde está Johan Fernando León? ¿Dónde está Johan? Johan, estoy a punto de apretar. Eliminar. A ver, Johan Fernando, ¿dónde está? León. Debe estar durmiendo. Debe estar en medianoche, ¿no, Johan? No respondió. Lo más chistoso comienzan a abandonar la reunión, chicos, ¿no? Cuando les comienzan a preguntar. Sí, evidentemente es el 2. El 2 es el más estable. Al ser el 2 el más estable, significa que el ácido más fuerte es el clorometano, ¿no? Entonces yo voy a establecer en este punto que el clorometano, aquí los voy a dibujar, ¿no? Un ácido mucho más fuerte que el metano. ¿Se entendió ese ejemplo básico? Ese ejemplo bien sencillito. Sí, Auxi, se entendió muy bien. Perfecto. Vamos a tratar de trabajar con algunas otras moléculas orgánicas. Generalmente, yo cuando tengo en química orgánica suelo trabajar, ¿no? Con moléculas alifáticas, ¿no? Y moléculas aromáticas generalmente.
Simplemente mis moléculas alifáticas son las moléculas de cadena abierta, ¿no? Moléculas generalmente no de geometría lineal, ¿no? Cuidado que piensen eso. Generalmente moléculas lineales, por ejemplo, me refiero a estructuras que no posean dobles enlaces, o sea, que solamente tengan carbono e hidrógeno, nada más, ¿no? Pero para eso vamos a poner moléculas de cadena abierta o también moléculas lineales. Me tiene que quedar clarísimo ya en este punto. Y las moléculas aromáticas, en muchos puntos ustedes aún no tienen la capacidad de determinar una molécula aromática porque hay serios criterios, ¿no? Como con los conceptos de la regla de Huckel, etcétera, que me va a poder determinar cuando una molécula es aromática, pero ustedes son no. ¿Ya? Para ustedes, generalmente, las moléculas aromáticas deben contener un anillo del benceno. Generalmente, las moléculas aromáticas contienen un anillo del benceno. En muchos casos, como en la familia de alcoholes, en muchos casos, como en la familia de los alcoholes, por ejemplo, yo les preguntara a ustedes el fenol. El fenol, por ejemplo, es un alcohol aromático, ¿no? El fenol es un alcohol aromático. ¿Por qué? Porque tiene presente en su estructura un anillo bencénico, ¿no? Tiene eso, por eso el fenol es aromático. Pero una molécula alifática, por ejemplo, a ver, una molécula alifática podría ser esta estructura aquí, es 1, 2, 3, 4, 2, 4, por ejemplo, este es el 1, 2, 3, 4, es por ejemplo, este es el 1 butanol. No, ustedes miran, oh, sí, ¿por qué lo estás dibujando así? A ver, todos, a ver, ¿por qué lo estás dibujando así? Eso es como lo dibujara de esta manera también, ¿no? Fíjense, esto es un carbonito, carbono, 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 ¿no? Es como que lo dibujara así. Estas estructuras son estructuras de línea y ángulos. Ustedes tienen que aprender a dibujar así, no sé, algún día quieren trabajar bastante con química orgánica. Trabajar en estructuras así de esta manera es un poquito más tedioso, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, este es el 1-butanol y es lo mismo. 1-butanol, por ejemplo, esta es una molécula alifática y es aromática, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la familia de los alcoholes, a simple vista, generalmente en los alcoholes aromáticos tienden a ser más ácidos que los alcoholes alifáticos. ¿Por qué? Porque presentan este anillo y este anillo me puede ocasionar resonancia. Me puede ocasionar resonancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la familia de los alcoholes, los alcoholes aromáticos, donde presentan anillos bencénicos, son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos de cadena abierta, por ejemplo, como esta estructura, ¿no? O lineales, fíjense. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes pueden observar que esta estructura posee un anillo y este anillo puede poseer, ¿qué puede poseer? Puede poseer resonancia, ¿no? Y recuerden que la resonancia es un efecto muy interesante, ¿no? Un ejemplo claro en este punto, por ejemplo, es un alcohol, vamos a trabajar, ¿no? No se les explica eso que yo lo estoy explicando, ¿no? Este es un alcohol aromático, ¿no? Un alcohol aromático. Al determinar si es un alcohol aromático, ¿qué es lo que pasa, no? Alcohol aromático, el aquí es un alcohol alifático. Solamente puede ser los alcoholes, puede ser cualquier otra estructura. Dar un ácido carboxílico, uno aromático y el otro alifático. ¿Por qué? Porque uno se encuentra con un anillo bencénico y el otro no. No solamente el benceno puede ser aromático, también puede haber la piridina, otros compuestos heterocíclicos que suelen ser aromáticos, pero inicialmente como estamos comenzando el curso de orgánica, así que primeramente nos familiarizaremos con que el benceno es aromático, ¿ya? Ahora, el por qué, hay un concepto mucho más allá que es la regla de Huckel, etcétera, eso se estudia en orgánica 2, con el momento con ustedes no, ¿no? Ahora, un ejemplo, a ver si les pediría por favor determinar la acidez entre esta molécula, entre el ciclohexanol y el fenol. Entre el ciclohexanol y el fenol, a ver. Vayan armándose grupos ya, chicos. Vayan armándose grupos ya no va a ser de 5, en este caso va a ser de 3 personas, ¿ya? Grupos máximo de 3 personas. Si no tienen grupo, trabajan solos. Si quieren trabajar solos, no hay problema. Fíjense,
Y les preguntar a ustedes, ¿ese es un alcohol alifático? El primero, ¿alcohol alifático o aromático? El primerito es el ciclohexanol. El primero es el ciclohexanol. No. Y este es el fenol. Es un alcohol cíclico, ¿no? Y este es un alcohol aromático, ¿no, chicos? Ya, a ver, por favor, rápidamente en este punto, si trabajo con agua, ¿será que trabajan con grupos de 4? No sé, cómo que no da. Después no pueden defenderlo, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. No. A ver, presten atención. Voy a determinar las acidez de las moléculas. Fíjense lo que puedo observar. Es un alcohol cíclico y aquí tengo un alcohol aromático, ¿no? Puedo observar muy bien entre esas dos moléculas. Entre esas dos, el análisis se va a construir en esto, ¿no? Recuerden, primero voy a establecer mis cargas parciales. Aquí voy a tener carga parcial positiva. Y en este punto, carga parcial negativa. ¿Ya? Carga parcial positiva. Y en ese punto, carga parcial negativa. Como lo voy a tener la acidez, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa, chicos? El ácido dona un protón, entonces estas estructuras van a donar un protón. ¿Qué va a pasar? Viene, dona su protón. Viene, dona el protón. Y el par se viene aquí. El par se viene ahí, fíjense. Y me va a quedar estas bases conjugadas. ¿Ya? Me va a quedar aquí el fenóxido, esto se llama. En este caso está el fenóxido. En este caso me queda el fenóxido, ¿no? En la parte de abajo me queda el fenóxido o un alcoholato, también puede ser también denominado fenolato. Fíjense muy bien. En la parte de arriba base me queda, ¿no? El ciclo hexanóxido o el ciclo hexanolato. Fíjense muy bien, me quedan estos, le voy a poner aquí base conjugada del ácido. La base conjugada se lo simboliza así, base conjugada del ácido, base conjugada del ácido. No, más hidronios, ¿no? Los hidronios están por ahí. Le voy a poner aquí arriba, más hidronios. Los hidronios están por ahí. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen que es el más ácido entre el fenol y el ciclohexanol? ¿Cuál creen que es más ácido, chicos, entre el fenol y el ciclohexanol? El fenol. El fenol. ¿Por qué creen que es el fenol? El fenol. Porque es una molécula aromática. Tendría más resonancia que una molécula alfática que sería el ciclohexanol. Tendría más estructuras resonantes, ¿no? ¿Verdad? ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Vilca Patiño Iván Andrés. Ya, Vilca Patiño Andrés, ya. 2 puntos. A ver, básicamente, chicos, su compañero lo dijo claro. En este caso, esa molécula se estabiliza por efecto mesomérico y esta no. ¿Por qué? Fíjense, porque esa estructura no posee dobles enlaces. No posee dobles enlaces. Hay que aplicar al margen de, vamos a demostrar por qué en este caso un alcohol aromático generalmente es más estable que un alcohol alifático, en este caso alicíclico o cíclico como este, ¿no? Puede ser cíclico o puede ser como el 1-butanol incluso, ¿no? Porque es más estable. Podemos observar muy bien que los alcoholes aromáticos van a tener estructuras resonantes, van a poder formar estructuras resonantes por efecto mesomérico. Miren, el par se desplaza aquí, el par se desplaza ahí. Miren lo que van a obtener. Rápidamente van a obtener esa estructura. El par se va a pasar a esta esquinita. Fíjense muy bien. Y recuerden, cuando tengo un par de electrones, siempre debo hacer 2 desplazamientos a la misma vez, ¿no ven? Y es algo que hemos hablado antes. El par se desplaza ahí y el par se desplaza aquí. Voy a tener una tercera estructura resonante. Cuando tengo una carga negativa, hemos establecido que debo desplazar 2 pares a la misma vez, ¿no? El par se desplaza aquí y para la esquinita.
Voy a llamar lista y hacer grupos con los que estén, ¿no? Les voy a dar una tarea. Y el par sale aquí a la esquina. Fíjense muy bien. Y para finalizar, ¿qué digo? El par se entra aquí y el par sale de esta esquina de aquí. Pueden observar muy bien que esta estructura posee. He podido observar que la base conjugada del fenol posee. ¿Cuántas estructuras resonantes? Posee 1, 2, 3, 4. O sea, posee 4 estructuras resonantes, ¿no? Por efecto mesomérico yo puedo hacer el desplazamiento y evidentemente se estabiliza, ¿no? Pero al contar las estructuras resonantes tengo 1, 2, 3, 4. ¿No? 4 está aquí es lo mismo que la 1. ¿Por qué? Porque la carga negativa se sitúa en el mismo átomo del cual partió inicialmente. Aquí, ¿será que puedo tener estructuras resonantes en esa estructura? No puedo tener resonantes en ese ciclo, ¿no? ¿Por qué? Muchos dirán eso, ¿no? O si desplazo así, ¿será que se puede? No se puede. ¿Por qué? ¿Será que se puede? Imposible, bueno, chicos. O en este caso aquí tienen dobles enlaces. Los dobles enlaces pueden ser sinónimo de resonancia, en este punto no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál creen entonces cuál creen que es más estable? ¿La base conjugada del ciclohexanol o la base conjugada del fenol? Sería la base conjugada del fenol. Pues, no, chicos, esta base conjugada. ¿Por qué? Porque se estabiliza por efecto mesomérico. ¿No? De esta manera se puede demostrar que en gran parte, no casi todos, no siempre todos los alcoholes aromáticos, pero que gran parte de los alcoholes aromáticos son mucho más estables. ¿Por qué? Porque tienen efecto, porque se pueden estabilizar, porque pueden formar estructuras resonantes, ¿no? Por efecto mesomérico. Tengo, por ejemplo, aquí 1, 2, 3 estructuras resonantes, 4, perdón, ¿no? Puedo desplazar el par y la dislocación de esta carga me genera estabilidad, ¿no? Esta estructura es mucho más estable que esta. La única manera que esa estructura se puede estabilizar es por efecto inductivo, pero ni aún así. ¿Será que hay algún grupo abstractor que pueda estabilizar esa carga negativa en esa molécula de abajo, de arriba, perdón, que proviene del ciclohexanol, la base conjugada del ciclohexanol? ¿Será o no, chicos? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no, chicos? Chicos, ¿será o no? ¿Será que la molécula de arriba se puede estabilizar? No, no hay nada que lo estabilice, ¿no? Incluso ahí este alcohol es inestable. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera un grupo abstractor y el ciclo generalmente lo que hace es tratar de inestabilizar más aún la carga negativa por efecto inductivo. Pero en este punto abajo pueden darse cuenta de que por efecto mesomérico la carga se puede dislocar, generando estructuras resonantes, e incluso genera 4. Forma una base conjugada estable, ¿no? Entonces, como este es más estable, por efecto mesomérico el fenol es una base fuerte, ¿no? En cambio, el ciclohexanol no ocurre eso. Entonces, el fenol es mucho más ácido que el ciclohexanol, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos? Sí, Auxi. Sí. Ya, se viene una consulta. Una tarea, ¿no? Las tareas no las voy a dar de clase, ¿no? A partir de ahora en adelante solamente es tema que se avanza. Ahí se va a ver, digamos, cuándo será una tarea, cuándo no. No les puedo dar muchas tareas porque después no va a poder subir puntos, ¿no? Cuando les das muchas tareas, escoge las tareas más difíciles y en función a esas se las evalúa. Las más facilitas, no. A ver, grupos de 3, ¿no? Ya, a ver, vamos a comenzar. ¿Se han hecho grupos o todavía, chicos? ¿Se han hecho grupos o todavía? Sí. Todavía. No, aún sí. 5 minutos, por favor, se van a hacer grupos, ¿ya? Los que ya tienen grupos me dicen. Los que van a trabajar solos también me dicen.
En 5 minutos, ya en 5 minutos voy a retornar. Solo puede ser con integrantes que estén en la clase, ¿no? Si hay algún grupo que hace con integrantes que no estén en la clase, automáticamente yo los van a perder el trabajo, ¿no? Sí, buenos días, disculpe. ¿Me puede explicar cuál va a ser la tarea de ahorita? Es que no le escuché cuando estaba explicando eso, lo escuché muy entrecortado. No sé si lo puede volver a repetir, por favor. Van a hacer ejercicios así de espasticidad. Yo les voy a decir cuáles. Y eso es para ahora. Sí, para el día de hoy va a ser. Para el día de hoy, chicos. Por eso es que yo les he preguntado, ¿tienen alguna duda? Sí, no, me tienen que decir, ¿no? No van a ser ejercicios difíciles, van a ser sencillitos. Sí, buenos días. Ya tengo mi grupo formado. Ya, por favor, andan nombrándolos y todos tienen que decir presente. Andrea Vilca Flores. Andrea Natalia Vilca Flores. Sí, aquí estoy, Auxi. Y mi persona, Auxi. Sí, yo igual tengo grupo. Haya un rito uno por uno primero, por favor, ya, chicos. El compañero, solamente son 2. Sí, Auxi. Sí, Auxi. Ya, ¿cuál es su nombre, por favor? El mío es Elmer Mauricio Lozangulo. Ya, Elmer, por favor, es un ejercicio sencillito. No va a ser para hoy día, ya lo van a hacer, por favor, para el día. Va a ser para el día sábado, ya. Fenol para el día domingo lo van a hacer esta tarea, ya. Por favor, Elmer, tú vas a hacer, por favor, el ejercicio 1. Ya estoy comenzando a anotar los problemas. El ejercicio 1 van a hacer, por favor, ya pues su nombre. Elmer, y tu compañera, ¿cuál es? Rápido, por favor, rápido. Andrea Natalia Vilca Flores. Ya, solamente son 2 integrantes, perfecto. 2 integrantes, ya está. Los que ya les se pueden retirar. Nosotros hacemos el 1 solamente, ¿no, Auxi? Sí. Está bien, muchas gracias. Buenos días, Auxi. Yo voy a hacer sola. Entonces, haz el 1 también. Ya. ¿Cuál es su nombre? Lucy Estrada. Completo, pues su nombre completo. Estrada Aguilar Lucy. Ya, perfecto. Ya. Siguiente. Mi grupo, Yo, Auxi. ingeniero. Sí, Diré yo. buen día. Yo, Auxi. Por favor, tú me haces determinar. El primero es, vamos con acidez, ¿ya? Esto es acidez. Y esto es basicidad. Se van a anotar, ya les voy a dictar. Porque lo están anotando en la pizarra, no va a dar. Ya, ¿quién le sigue, por favor? ¿Cuál es el otro? Por favor, si tienen grupo, ¿quién le sigue ahorita? Yo, Auxi. Ya, ¿quiénes son tu grupo? No, andan nombrándolos rápido. Priscila Vera. Priscila Vera Saunero. No hay. Entonces elimina de tu grupo. ¿Quién es la otra integrante? Perdona, Nicole Auxi, Salazar.
Es que chicos tienen que estar atentos. Imagínense, ya somos las 8:15, se nos va a hacer más hora. Nicole Salazar Presente. y mi persona Oxy. Ya van a hacer el ejercicio 2. Ya. Van a determinar la basicidad de quién es el más básico, ¿no? Van a determinar Sí, en orden decreciente. ¿Ya? Toditos van a ser en orden decreciente. Orden decreciente de basicidad, ¿ya? O sea, van a determinar quién es el más básico, quién le sigue y después quién es el último. Ya son 3 nomás. 3 ejercicios, 3 moléculas. Otra persona. Mi grupo, Oxy. Sí, por favor, yo Eh, ahorita calculo. Sergio, ¿cuál es tu grupo? Nombrarlos rápido. Nicole Andrea Vega Calderón. Presente. Y yo, mi persona. 2 personas nomás, ¿no? Sí. Ya, ustedes van a determinar, por favor, quién es más básico. Van a determinar, por favor, quién es más ácido entre el fenol y la anilina. Vamos a ver si me lo pueden hacer ya para el día domingo. Entre el fenol y anilina. Son 2 personas, no ustedes 2, Sergio, me sean 2 personas. Pido que aparezcan 3 del día de la defensa. Oxy, yo voy a hacer sola. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Ayla Centeno. Para ahorrarnos tiempo, si van a hacer solos, me dicen su nombre automático, ¿ya? Por favor, vas a hacer tú el ejercicio 1. Es determinar la acidez en sentido decreciente, ¿ya? Ya. Auxilio grupo, ya tengo. Siguiente. Oxy. Se presentan y nombran a sus compañeros. De mí es Norma Clara Muriel y mi persona Oxy. Presente, Auxi. Ya. Ustedes van a hacer el problema 3 también. ¿Quién van a determinar quién es más ácido? Auxi, yo voy a hacer sola. Natalie Mariscal. ¿Cuál es su nombre? Natalie Mariscal, aleluya. Natalie Mariscal, aleluya, ¿no? Tú vas a hacer, por favor, de la práctica el ejercicio 20A. Disculpe, ¿qué ejercicio dijo, Auxi? 20A de la práctica. Está facilito el 20A de la práctica. Ya. Hola, Oxy, yo voy a hacer Tiene clase, puedo decir el nombre. Ya un ratito, por favor. Víctor Reinaldo, ¿no? Víctor Reinaldo Chirichipa. Ya, tú vas a hacer, por favor, Víctor Reinaldo, vas a hacer el ejercicio 21A de la práctica. 22A, es 22. No, sí es. No, 21 es. Ya, gracias. Oxy, yo por favor, tengo clases ahorita. ¿Cuál es su nombre? Emilia Alejandra Soria Terán. Ya, Emily, por favor, vas a hacer el ejercicio. No, voy a hacer con Paola Andrea Meneses Rocabado. Tienes que nombrarle, pues, primero. Sí, perdón, Oxy, es que ya estoy en la otra clase. ¿Tu compañera dónde está? Presente, Oxy. Y con Berenice Iriarte Huasco. Presente. Van a hacer, por favor, el inciso B de aquí, el ejercicio 2. Ya, gracias. Van a determinar cuál es el más básico en sentido decreciente. Siguiente. Oxy, Solís Arista, Marianela Solís, ¿quién es tu grupo? Rápido, nombrarlos. Mauricio Vargas Álvarez y Tania Belis Camacho. Perdón. Presente. Ya anotar solitas, señores, entre tus compañeros. Tania Belis Camacho. Mauricio Vargas Álvarez. Vas a trabajar sola, Marianela. Ya vas a hacer el ejercicio 20C. Vas a trabajar sola. Ya, Oxy. No, ni uno dijo presente. Vas a trabajar solita. Estoy anotando Marianela. Oxy ha dicho presente. Vas a trabajar sola tú también, Tania Belis Camacho. Ya, Oxy. Vas a hacer el ejercicio 20B de la práctica. 20B. 20B. Ya. Auxi, yo voy a hacer sola. Álvarez, por favor, y mi persona. Vámonos con Cristina, por favor. Tu grupo. Nancy Quiroz Alave. Presente, Oxy. Solo somos los dos. Ya van a hacer, por favor, entonces, chicas, el ejercicio 3. Pues no, la anilina van a tener la acidez, ¿quién es más ácido? Ah, ya está bien. Lo que está en la pizarra. 3 ejercicios, 3 de la pizarra. Se retiran. Siguiente.
Auxi, Lorena. Por favor. Vámonos con Melanie, rápido, Melanie. Ya, Lorena Álvarez Tapia y mi persona, por favor. Van a hacer, por favor, el problema número. Por favor, lo van a hacer el problema número. Van a determinar quién es más básico entre no, van a hacer este de aquí, van a hacer por favor el 1 de la pizarra ya. Ya. Así es, ¿verdad? Sí, está ya. Sí. Siguiente. Ya. Daniela. César. Vámonos con Daniela Cabrera rápidamente, por favor. Daniela Cabrera, Alexis Michel Presente. y César Toro. Presente. Ejercicio número 2 de la pizarra. Yo puedo, Auxi. Ya, ¿cuál es su nombre? Samuel Abasto Martínez, Patricia Aguilar López y Presente. Laura Damaris Tapia. Ejercicio 1 de la pizarra. Está bien, Auxi. Auxi, yo tengo grupo. Y Auxi también. Nombrarlos rápido, por favor, Luzvania. Matías Rubén Camacho, Aquí, presente. Dylan Alain Torres y mi persona. Presente. Ya, por favor, ustedes van a hacer el ejercicio número. Van a hacer uno de la. Ya, ustedes van a hacer, chicos, por favor, el ejercicio. Estoy viendo cuál van a hacer. Van a hacer esto ya, por favor. Voy a aumentar el ejercicio 4 aquí. Ejercicio 4 de la pizarra. Acidez también. No van a determinar cuál es el más básico. Basicidad. En orden decreciente. Basicidad. Está bien, Auxi. César, disculpa. Auxi, yo tengo un grupo de dos. Ya, a ver, Harold, vamos con Harold Kevin rápida. Con Alionka Díaz. No hay tu compañera. Aquí, Apúrense, pues chicos, tienen que decir. perdón, es que estoy en otra clase, El Auxi. ejercicio 3 de la pizarra. 3. Sí. Ya, está bien. Auxi, yo voy a hacer sola. Auxi. Mónica Guarito, vamos a ver. 3. Auxi aquí. Mónica Guarito. Sí, Auxi. ¿Quién es su grupo? ¿Va a estar sola? No, sola. Ya, ejercicio, entonces va a ser el ejercicio 20C. Ya. Auxi, tengo un grupo de dos. Ahí ya, rápido. ¿Quién es su? Franklin Calle Condori. No hay. Vas a hacer solito el ejercicio 20A. Ya, Auxi, gracias. Valderrama. Ya, Auxi. Yo Estamos dos. voy a hacer solita. Yo igual, Auxi, voy a hacer solo. Auxi. Ya Gladys Maday, ¿no? Sí, Auxi. Gladys Maday, ejercicio 21 es. Ejercicio 21, por favor, Gladys Maday. Yo también. En mi Ejercicio grupo. 21, Gladys Maday. Wendy Karen Choque. Estás sola, ¿no? No, tengo grupo. Janet Ramos y Stephanie González. Presente. Aquí presente. ¿Y dónde está la otra? Aquí, Auxi. Son dos nomás. Conmigo 3, pero Auxi. Pero no hay tus compañeras, ¿dónde están? Solamente veo una nomás. Aquí estoy, Auxi. Janet Ramos, ¿dónde está la otra? Aquí, Auxi, presente. Ya, van a hacer el ejercicio 4 de la pizarra. Auxi, mi grupo. Nancy. Yo tengo un grupo de 2. ¿Cuál es su grupo, Nancy? Rápido. Liliana Hidalgo y mi persona. Ya, ejercicio 3 de la pizarra. Ya. Auxi, yo voy a hacer sola. Carla Patricia, Auxi, rápido. yo tengo un Auxi aquí. Auxi. Carla Patricia Sara. Auxi, yo voy a hacer sola. Ya, Carla Patricia Sara, tú sola. Ejercicio 21 de la práctica. Está bien, Auxi, gracias. Grupo de 2 personas. Auxi, yo tengo grupo de 2. Ya, Abigail Beltrán, por favor, rápido. ¿Quién es? Guara Solís y Abigail, mi persona. Presente, Auxi. Ya, solamente son dos, ¿no? Van a hacer el ejercicio 1 de la pizarra.
Auxi, yo tengo grupo de 2. Brittany Belén, Auxi. Brittany Belén, por favor. Es con Arlen Ríos y yo. Presente, Auxi. Ya, van a hacer el ejercicio 2 de la pizarra. Somos 2. Vamos con Sánchez Villarruel. Está bien, Auxi. Yo soy sola. Ya, van a hacer el ejercicio 21, por favor, Sánchez. Ya. Gracias. Auxi, tengo un grupo de 2. Auxi, tengo 2 grupos. Ya, Rodrigo Talora. Andrés Andia, Zurita. Solo somos 2. Aquí presente Auxi. Ya, van a hacer el ejercicio 3 de la pizarra. Siguiente. ¿Quién está? César. Eva, no estaba. Eva, Luna. Tengo un grupo de 2, Auxi, pero mi compañera no tiene micrófono, está, pero en la llamada, lo puede verificar. Pero un mensaje que mande rápido. Ahí creo que mandó. Es Jenny Pérez Escalera. Ya, van a hacer el ejercicio 4 de la pizarra. Ya. Ya, vámonos con Auxi. los que ya. Auxi, mi grupo, por favor. Auxi. Camacho Sanizo, vamos rápido. ¿Quién es tu grupo? Somos 3 Auxi. Nayeli Chumacero, Murillo y Katia Bautista Martínez. Presente, Auxi. Presente, Auxi. Ya, van a hacer el ejercicio 1 de la pizarra. Está bien, Auxi, gracias. Vámonos con Aymar. Auxi, por favor. ¿Tu grupo quién es? Auxi, mi persona, Lindaura Escalera Claros y José Neyer Aguilar. Presente, Auxi. Ya, ejercicio número 4 de la pizarra. Auxi. Y 4 es basicidad. Ojo con eso. Creo que me dan cualquier otra cosa, ¿no? Basicidad es el 4. Ya, ¿quién es el siguiente? Auxi. Ya, Tania Parra Brizot, ¿cuál dime? María Isabel Paco Nolasco. María Isabel Paco Nolasco. ¿Qué más? No, pero no hay tu compañera, ¿dónde está? Vas a hacer sola. Ejercicio 20B. Me estoy marcando lo que estoy dando los ejercicios que están solos, ¿no? Ejercicio 20B de la práctica. 20B. Ya está bien, Práctica gracias. solita, ¿no? Sí. Tatiana Parra Brizot, ya está. Auxi, mi grupo. Erika Vanessa. ¿Quién es tu grupo? Rápido. Morelia Tejas Catalán. Presente, presente. Erika. Presente. Erika Nicole. Ejercicio 1 de la pizarra. Auxi, yo voy a hacer sola. Ya un ratito. Un rato rápidamente. Ay, qué desgracia esto. Ya, ¿cuál era tu nombre? Silvia Zamírez. Solo la estás haciendo, ¿no? Silvia. Sí. Ya, Silvia. Tú vas a hacer, por favor, el problema rápidamente para el día domingo. O sea, el problema 22B. 22B. Ya, siguiente. Auxi, mi grupo. Madaí López Laura. Presente, Auxi. Solo somos 2, Auxi. Ya, ejercicio número 5 de la pizarra. Está bien, Auxi. Van a determinar la acidez. El sentido decreciente, el ejercicio 5 de la pizarra. Auxi, voy a hacer sola. Ya, Elo Vallejos. Vamos a trabajar, por favor, con el problema número. El problema 21. El problema 21. El problema 20D. 20D. Buenos días, Auxi. Auxi, mi grupo. Nombrarlo tu grupo, por favor, rápido. Rosamari Guzmán, Marlene Cecilia y mi persona. Laura. Presente. Presente. Van a hacer el ejercicio 5 de la pizarra. Siguiente. Buenos días, Auxi. Voy a hacer solo. ¿Vas a hacer solo con quién?
Voy a ser solo, Mauricio Vargas Álvarez. Ejercicio entonces, ejercicio 20B, 21B, perdón. No, 20B, 21B. 20B. 20B, Está la bien, parte de gracias. práctica. Auxi, mi grupo. Samuel Isaías, vamos rápido, después sigue Bianca. Vamos, Samuel Isaías. Aquí Auxi voy a ser sola. Solo Samuel Isaías. Entonces vas a hacer, por favor, el 21D. 20D, perdón, es 20D. ¿20D? Sí. Ya. Está bien, Auxi, gracias. Vámonos, por favor, con otra compañera. Justino René Ecos y mi persona. Presente, Auxi. Ya, van a hacer el ejercicio de la pizarra. El 3. De la pizarra del ejercicio 3. Está bien, Auxi, gracias. Mejor es que no, si tienen alguna duda de sus problemas, mejor es que me digan ahora. ¿Por qué? Porque después me digan, Auxi, ¿qué tengo que hacer en el ejercicio? No les voy a responder al privado. Porque Auxi, una consulta. En el ejercicio 1, la acidez, solo hay que hallar la acidez de cada uno de los compuestos que está ahí. Tienen que ordenar en orden decreciente, les he dicho. Tienen que ordenar del más ácido al menos ácido. Ah, ya, gracias. Son 3 Auxi, mi grupo. Rivera Herrera. Con Bravo Aide Silvia. Presente. Ejercicio número 4 de la práctica. Ejercicio número 4 de la pizarra. Siguiente. ¿Ya están todos? ¿Quién falta? Sí, yo voy a ser sola. Jacqueline pasa. Ejercicio número 21. Está bien. Siguiente. Sí, yo voy a ser sola. Ejercicio número 22B. Ya. Siguiente. Auxi, mi grupo. ¿Ya? ¿Quién es? Solo somos dos. Es Kelly, Noemí, Mamani Ríos. Presente. Ya, ejercicio número 28 de la práctica. Está bien, Auxi. Buen día, Auxi. Voy a ser solo. Kevin Jaldín, ¿no? Sí. Ejercicio número 22A. Ya. Gracias. Nadie más. Todos, ¿no? Entonces no hay nadie más. Auxi, una pregunta. ¿Para cuándo es esta tarea? Domingo, yo voy a publicar la hora del domingo. Ya está bien, Auxi, gracias.